uno abre la Sagrada Escritura, la primera palabra que se encuentra es inmediatamente después del relato de la creación. Esta es la genealogía de la creación. El autor quiere que nosotros entendamos todo ese relato como una verdadera genealogía. Y luego, a lo largo de todo el libro del Génesis, aparece permanentemente la palabra genealogía, que es también la que está detrás de estas palabras que acabamos de escuchar en el Evangelio de San Mateo. Así fue el nacimiento de Cristo. Antes, el autor, el evangelista, nos ha planteado la genealogía de José. ¿Por qué la importancia enorme de esta palabra genealogía? Porque indudablemente la historia humana, y por supuesto también la historia de la salvación, está marcada por el sucederse de las personas llamadas por Dios. El concepto padre, madre, esposo, esposa, hijo, hermano, pariente, son conceptos claves, fundamentales para nosotros poder entender lo que es la vida del ser humano en la tierra, la historia humana, pero también para entender la historia de la salvación. Por eso la familia, que es la que hace posible que se dé la genealogía, tiene una importancia central en la historia. Yo quisiera que reflexionáramos muy rápidamente sobre esos aspectos. El primero, la familia es clave para la historia humana y por lo tanto para cada uno de los seres humanos. El concepto de padre, madre, hijo, esposo, esposa, son conceptos que no solamente se quedan en el plano de la teoría, sino que están expresando dimensiones fundamentales de la existencia humana. Por lo tanto, están abriendo una perspectiva muy rica, muy variada, sobre la realidad de la relación que el ser humano tiene que establecer con sus semejantes. Padre. Nosotros sabemos perfectamente cómo detrás del concepto padre experimentamos todo lo que significa el recibir la vida, y por lo tanto en un cierto sentido también el estar sometido por una actitud de recepción, de ser capaces de abrir el corazón para que verdaderamente se reciba aquello que el Padre quiere dar. Madre, está todo el aspecto de dar la vida con la ternura, con el amor, con el cuidado. Y por lo tanto está también toda esa realidad fundamental de saber nosotros descubrir al mismo tiempo de la paternidad, esa otra dimensión fundamental de la maternidad en su dimensión de ternura y de cuidado, de entrega generosa. Hijo, hija, hermano, hermana, todas dimensiones totalmente nuevas y diferentes en las relaciones humanas, que son necesarias, absolutamente necesarias, para poder vivir hoy. Y ese hoy es el hoy de la historia, desde el primer momento de la aparición del hombre sobre la tierra hasta el final de los siglos. Cada ser humano tiene que hacer esa experiencia fundamental de descubrir el amor paterno, el amor materno, el amor esponsal, el amor filial, el amor fraternal, el amor en todas sus dimensiones. Cuando no se descubren todas esas dimensiones del amor, que es el núcleo fundamental de la relación, indudablemente que la persona no logra madurar plenamente en su ser como persona, en su ser como aquel que está situado para entrar en relación con los demás. Nosotros sabemos perfectamente que una de las crisis graves que se está viviendo hoy en día es precisamente esa crisis de relación. Las personas hoy como que no somos capaces de lograr esas relaciones auténticas con los demás, precisamente porque hay una crisis de la familia. Se ha roto esa realidad profunda que hacía posible que el niño que venía a la existencia fuera creciendo, experimentando, viviendo, haciendo suyas
toda esa riqueza inmensa de relaciones que le ofrecía la familia. Y por eso hoy o no somos capaces de aceptar al Padre, es decir, de aceptar la autoridad. Vivimos en una época en que se ha ya generalizado el diagnóstico, es una época sin Padre, por lo tanto una época sin capacidad de una sana relación con la autoridad. Vivimos en una época sin madre y por eso también tenemos incapacidad para relacionarnos en todo ese aspecto de ternura, de generosidad, de donación, de entrega que simboliza la realidad de la madre. Y no somos hijos de nadie, no queremos ser hijos de nadie, y menos hermanos, porque en el ser hermanos es en donde verdaderamente se puede descubrir la diversidad enorme. No hay dos hermanos iguales, inclusive los gemelos no son iguales, son dos personas diferentes. La diversidad enorme, que significa también la posibilidad de la competencia, pero al mismo tiempo de la fraternidad, es decir, de descubrir la solidaridad en medio de la inmensa diversidad. Y se podría, esto que yo he dicho, pues son cosas absolutamente obvias, banales, podríamos decir, pero insinúan esa riqueza inmensa desde el punto de vista humano que significa la familia. Y por lo tanto, la contribución fundamental de la familia al desarrollo de cada una de las personas humanas y a través de las personas de la sociedad. Pero no solamente ahí, sino que precisamente, como yo decía al principio, no es solamente la historia humana, sino es la historia de la salvación, la que está totalmente iluminada por la realidad de la familia. La gran revelación del Nuevo Testamento es que Dios es Padre. Es una revelación que se viene preparando desde el primer momento en el Antiguo Testamento, pero que adquiere la plenitud de sentido y de realidad con Cristo nuestro Señor, el Hijo del Padre. Dios es Padre. Dios es el nombre propio, Padre es el nombre propio de Dios en el Nuevo Testamento. Y por eso, experimentar lo que significa el Padre a nivel humano es el paso necesario para poder experimentar lo que significa Dios como Padre. Y por lo tanto, poder, como niño pequeño, poner la mano en la mano del Padre para caminar a lo largo de toda la vida. Y podría seguir diciendo de cada uno de los términos fundamentales que se utilizan al interior de la familia. Pero lo que yo quiero hacer notar es esa como correlación que hay entre la experiencia humana de la familia y la posibilidad de entender verdaderamente la revelación de un Dios que se nos entrega como Padre y que nos hace sus hijos y que nos hace hermanos y que por lo tanto nos invita a vivir unas relaciones al interior de la fe que iluminan y enriquecen fundamentalmente todas las experiencias humanas. Por eso la pastoral familiar, y eso lo hemos entendido muy bien, afortunadamente, la pastoral familiar es una pastoral transversal que tiene que estar presente en todos los momentos de la vida, de la evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá y de cualquier dimensión evangelizadora de la Iglesia. La pastoral familiar tiene que estar siempre presente. Esto lo notaba muy bien el Papa San Juan Pablo II en la Familiaris Consortium y aparece también sumamente claro en la Amoris Laetitia del Papa Francisco, porque la pastoral familiar está anclada en el corazón mismo de la persona y por lo tanto anclada en el corazón mismo de la fe. La pastoral familiar, por lo tanto, se tiene que expresar en toda su riqueza, en toda su inmensa variedad de posibilidades a lo largo de todos los procesos de evangelización. Por eso hoy queremos darle gracias al Señor porque vamos a tener esta casa en donde vamos a poder organizar y vivir y difundir a partir de aquí todo lo que significa esa pastoral familiar transversal
en la Arquidiócesis de Bogotá. Y al darle gracias a Dios, le damos también gracias a las de la Acción Católica Arquidiocesana de Bogotá, que nos han permitido utilizar esta casa como cuartel general de la pastoral familiar. El Señor bendiga la generosidad de la Acción Católica Arquidiocesana de Bogotá y nos permita a todos nosotros hacer de esta casa un verdadero hogar, en donde se viva la realidad de la familia, en donde se cultive la realidad de la familia, en donde se evangelice la realidad de la familia, y de esa manera vayamos poco a poco logrando cristianos auténticos, aquellos que viven su realidad humana iluminada, vivificada, fortalecida totalmente por la realidad de su fe. Como estamos anticipadamente celebrando la fiesta de San José, vamos a invocar de una manera especial la intercesión de este santo patriarca, esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús, aquel que nos enseña verdaderamente cómo hay una actitud fundamental, central al interior de la vida familiar para poder vivir esa realidad, y es la actitud de San José como nos la describe el Evangelio al finalizar el trozo que ha sido proclamado. Y José hizo lo que le había mandado el ángel. Es decir, esa actitud de escucha de Dios que se le manifestó a él a través del ángel y de total acogida de la voluntad del Señor. De esa manera nosotros iremos descubriendo cada vez más la realidad de lo que Dios quiere de nosotros, que no es sino que vivamos en plenitud, que vivamos felices, que vivamos plenamente realizados. Pidamos al Señor por la intercesión de San José que así sea.